¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación. El tema de hoy es el siguiente: ¿por qué leer literatura y apreciar obras de arte? Bueno, creo que hay dos razones que podemos mencionar para poder tomar esta decisión de aprender un poco de historia del arte, o de observar obras de arte, sus interpretaciones, y también leer libros, sea de literatura clásica, sean novelas de ficción, sean epopeyas, sean cantares, sean teatro, no, ensayos, lo que fueras a leer. Creo que hay dos razones para tomar esta decisión. Creo que es un tema de entender el mundo que te rodea, porque cuando tú lees, por ejemplo, barroco, eso representa parte de la sensación moral de la época, ¿no? El decaimiento moral, la poca esperanza, ¿no? En los valores del humano, esa ironía, picardía, esa elegancia, esa apariencia, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, por mencionar nomás el barroco, o la literatura clásica, ¿no? Que se habla de, por ejemplo, de reyes, ¿no? De nobles, de la élite, de héroes, de hazañas, de dioses. Y hay varias obras que hablan del libre albedrío, del destino, de la flaqueza de los hombres, temas que son recurrentes en la literatura clásica, por ejemplo. Y incluso si tú ves, hay mucho paralelismo en el desarrollo de la literatura y en el desarrollo del arte. Tienen una historia parecida. Hay humanismo renacentista, ¿no? Como corriente literaria, las obras del Renacimiento. Está bueno, ya dije, ¿cómo se llama? El realismo, está el neoclasicismo, el romanticismo, son corrientes que se ven tanto en la literatura como en el arte y reflejan parte de la sensación moral, de las posturas sociales, de las quejas, de las revoluciones, de los movimientos sociales de la época y de los sentimientos de las personas. Bueno, a medida que progresa y se acrecienta un poco la clase media, que es un poco un fenómeno un poco posterior al imperio holandés, ¿no? El capitalismo que con su auge en esa época, pero que se refleja en el arte también, que más cotidiano, más al paisaje, ¿no? De Pieter Bruegel, el viejo, por ejemplo, que se enfoca en los paisajes, cómo cambia el arte, cómo se enfoca más en las cosas, ¿no? Cotidianas, y cómo evoluciona la historia de la literatura y el arte van muy de la mano a eso, a cómo el mundo y las culturas y cómo operan y cómo piensan las personas de esa época. Entonces, tú quieres entender el mundo, históricamente para atrás puedes leer y también te sirve para entender el presente, porque somos, al fin y al cabo, todos somos carne y sangre, y guardamos historias, nuestros antepasados nos han dejado un legado y tenemos no solo registros, sino su influencia hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es importante si queremos entender a los demás y el mundo exterior, conocerlo, ¿no? Entender estas corrientes de pensamiento y cómo es que las cosas se han surgido y por qué los movimientos se han dado. Y eso está muy retratado en la literatura y en el arte. También el otro motivo que yo daría es que uno puede aprender a conocerse a uno mismo. Yo creo que esto es interesante porque, mira, lo voy a hacer desde una pequeña confesión. Yo que he escrito mi poemario épico El fantasma elegante, lo he basado en varios personajes mitológicos, y obviamente yo no es que diga, mira, yo soy Hamlet, pues no, no, pero sí voy a decir algo. Me identifico mucho y porque son arquetipos al final de cuentas, y somos todos de carne y sangre, y estas historias guardan eh, quizás no identidades, pero sí arquetipos que a veces pueden tocarnos, ¿no? Que dicen, oye, yo me identifico con la idea de un príncipe caído, alguien que tenía complejo de salvador, que fue arrogante sin saberlo, que quiso salvar a los demás, que luego se perdió, tuvo un momento de tiranía, como Gilgamesh, por ejemplo, o ha tenido como que es un poco soñador, ¿no? Como el Quijote, que es un poco de amor platónico en su manera de amar, y yo también me identifico un poco con eso, ¿no? Y leer estos libros, digo, o sea, dices, oye, yo me identifico un poco con esa manera tonta, ¿no? Quizá tonta, ilusoria, ¿no? Locura. Yo no entiendo esas cosas, ¿no? Yo las he vivido en carne propia muy parecida a una de estas historias y yo digo, o sea, por eso me ayudan a conocerme. Digo, entiendo cómo este libro está escrito y entiendo por qué las personas piensan y me ayuda a entender qué es lo que ha pasado conmigo, mi historia, quién soy. No me dice quién soy, pero me ayuda. Tú lees, por ejemplo, Hamlet, ¿no? Que tiene su lado machista, en algún momento ha tenido problemas con la corte real, ¿no? Con su familia, o de tipo rey. Y yo, por ejemplo, siempre
gran parte de mi vida siempre tuve una conexión muy fuerte con mi madre, por ejemplo, y entonces, y mis padres siempre trataron de dar lo mejor para mí, obviamente, pero también he tenido conflictos como cualquier ser humano los tiene, ¿no? Entonces, uno puede identificarse un poco en las historias de estos libros y decir, oye, hay parte de esto que nos representa a nosotros, a quién uno es, ¿no? Y tú lees, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, bueno, Aquiles, ¿no? Lees un poco y digo, o sea, yo también he tenido un poco la parte de guerrero, ¿no? He sido, quizás suena un poco absurdo, obviamente yo no he ido a la guerra, pues no, no es que yo no sea Aquiles, pero sí entiendo que existe esa parte guerrera en mí también, ¿no? O sea, yo en algún momento fui un protestante, yo creo que me llamaban radical, porque yo fui bastante tosco, bastante fuerte. Trataba de decir argumentos racionales, pero salía, protestaba, tuve confrontamientos, pues, me metí en problemas, y esa parte de mi guerrera de mí también existe, ¿no? Y esa parte del minotauro, de un hombre que a veces tiene respeto o gloria, pero se siente humillado por dentro, ¿no? Porque siente que no reconoce quién es, está perdido. Muchas de estas historias, como te digo, uno entiende que no estamos, no quiero ser tan dramático y decir que no estamos solos, pero uno entiende, oye, hay muchas de estas historias que están compuestas a lo largo de la literatura clásica, la literatura medieval, o el barroco español, o inglés, o y uno dice, oye, en verdad estas historias son interesantes, no solamente son fantasías no quedó por echarle tierra a la fantasía, pero no solo son ilusiones, ¿no? Son cosas que a veces representan cosas muy reales, a pesar de que sea ficción. Entonces es muy interesante, puedes aprender mucho de ti mismo leyendo literatura, apreciando arte. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de arte te atrae, ¿no? A mí me gustan los paisajes, porque siento que reflejan de que el hombre a veces no somos el centro, a veces uno quiere creer que es el centro del mundo y el paisaje, darle mayor énfasis al paisaje te hace representar que la vida sigue, de que el mundo es más grande que uno, que más grande que incluso de todo lo que pasa en la cabeza de uno, ¿no? Y que a veces uno es algo marginal en la vida de la mayoría del mundo, de las personas, ¿no? De la realidad. Y es muy interesante. Por eso me parece interesante a mí esa corriente, ¿no? Esa idea de enfocarse en los paisajes, o las figuras literarias te ayudan a entender que el lenguaje tiene algo que es elegante, ¿no? Que es bonito, que mucho de esto está escrito del corazón, ¿no? De que uno siente y uno escribe lo que uno verdaderamente cree o piensa o ha vivido o ha experimentado o hasta cree que ha experimentado, o hasta cree cómo es la realidad, porque somos seres contradictorios, somos seres confusos, no tenemos todo claro, a veces no sabemos quiénes somos, a veces sí lo sabemos y luego lo olvidamos, a veces somos reyes, a veces somos vagos, y a veces somos nobles, y a veces somos villanos, somos seres humanos muy complejos, llenos de tantas contradicciones, y podemos aprender muchísimo leyendo estas obras de literatura y apreciando el arte, ¿no? Sí, sí, soy un poquito más literato yo, pero sí reconozco que en el arte se puede aprender también. Y justo, por ejemplo, ¿no? Por mencionar otro ejemplo, ¿no? O sea, después del modernismo y el vanguardismo en la literatura, en el arte también hay un boom, ¿no? De varias corrientes, ¿no? O sea, el cubismo, el impresionismo, el postimpresionismo, el fauvismo, varias diferentes corrientes que surgen justo en un siglo donde en la literatura también surgen varias corrientes diferentes, subcorrientes, ¿no? Y es muy interesante. La historia del arte y la literatura está muy ligada en cuanto a sus fenómenos sociales y motivaciones. Y si queremos conocer de historia y queremos, creo, conocernos de algún modo, no te va a decir tampoco un libro quién eres tú. Eso a veces tarda una vida entera descubrirlo o crearlo, como quieras, crear un poco aquí, un poco allá, pero sí te sirve como soporte. Yo creo que uno puede sentirse consolado, puede sentirse entendido en un libro, puede aprender, puede querer enseñar, puede querer escribir, te motiva, hay muchos motivos para leer literatura y apreciar el arte. Bueno, muchachos, espero que les guste este video. Por ahora es todo. Les mando un abrazo.